Los ojos del mundo están sobre la península de Crimea, donde continúa la tensión entre autoridades rusas y ese país. De hecho, ha habido varias reuniones de jefes de Estado en distintos lugares para ver cómo se puede aportar a la solución de esta crisis. Pero para entender qué es lo que está ocurriendo en esa península, conversamos con el profesor José Rivera de la Universidad de Puerto Rico. ¿Cómo está usted? Bienvenido. Y gracias, y gracias a la teleaudiencia que me está atendiendo. Primero, antes de hablar de lo que ha pasado en las últimas horas, ¿cómo el ciudadano común puede entender lo que está pasando en ese lugar donde hay rusos en Crimea y donde hay rusos en Moscú y en otros sitios cercanos y se están peleando? Claro que sí. Primero que todo, debemos entender que los grupos humanos, las poblaciones se mueven a través de los distintos periodos de la historia. Las poblaciones humanas se mueven y entonces se asientan en distintos lugares. También debemos recordar que durante los tiempos de la Unión Soviética hubo una política de rusificación en las distintas unidades de esta entidad. Así, por ejemplo, tenemos rusos no solamente en Ucrania, tenemos en Bielorrusia, tenemos en los estados del Báltico, Lituania, Latvia, Estonia, y tenemos también en Uzbekistán, Kazajstán y otras exrepúblicas soviéticas. Por lo tanto, esa política que en un momento se ve a la larga es errática, termina entonces complicando las cosas una vez estas unidades se separan de esa entidad que en su momento llamamos Unión Soviética. Por eso existe una población tan importante de rusos étnicos y lingüísticos en Ucrania, sobre todo en el sur, en la península de Crimea y en el este del país. Antes de que llegáramos a este punto, como estamos viendo en pantalla, revueltas en las calles, sobre 30 muertos durante estas manifestaciones y un presidente que sale del poder. ¿Por qué se dan estas revueltas? ¿La gente logró sacar al presidente? Sí, logró sacar al presidente Yanukovych precisamente porque este campo opositor percibía que no respondía a los intereses de ese grupo, el grupo proeuropeo. Okay. Y claro, que se estaba acercando, como ellos percibían, innecesariamente a Rusia. Ucrania ha tenido una relación muy cercana con Rusia, pero es una relación desigual. Rusia es la parte dominante de esta relación y claro está, depende no solamente en términos políticos estratégicos, sino que también depende económicamente. La mayor parte de las importaciones de petróleo y gas natural que recibe Ucrania son particularmente de Rusia y claro está, le debe mucho dinero en ese respecto. Y si logran sacar al presidente, ¿por qué es que entonces surge la molestia y la intención de Vladimir Putin y su parlamento de decir, pues ahora yo los voy a rodear y si se pone la cosa muy difícil, los invadimos? Claro, tres razones particularmente. La primera es el hecho precisamente de la presencia de rusos étnicos y lingüísticos en Ucrania. El campo opositor lamentablemente tiene un sector que es moderado, es democrático, okay, y aspira a que Ucrania entre al grupo de naciones democráticas. Sin embargo, parte de esa oposición lamentablemente es ultranacionalista y es patológicamente antirrusa. Okay. Y muchos de los slogans que han expresado durante las tensiones que se han dado a partir de noviembre son precisamente antirrusos. Y eso preocupa a la población rusa en Ucrania, que no se siente segura ante esas expresiones. Acuérdense que lo que se dice en esos aspectos, en algún momento, en esas situaciones, en algún momento se convierte en política. Y entonces, bueno, ese es el primero. El segundo, el hecho de que Rusia está proyectando sus intereses en la región. En Crimea tiene una base naval importante, ¿verdad? La base de Sebastopol, que le da acceso a los Balcanes, al Mediterráneo y a Medio Oriente. Por lo tanto, eso es sumamente un punto importante. Un punto importante. Y tercero, está expresando sus intereses en términos estratégicos. Es decir, Ucrania, al igual que los países de la región, de los países cercanos a Ucrania, esa región, es el patio trasero de Rusia. Por lo tanto, el hecho de la presencia de Occidente, particularmente los Estados Unidos, pero también la Unión Europea, le causa mucha ansiedad. Aquí también esto ha despertado un poco que la gente conozca los aliados y los no aliados, por ejemplo, de Estados Unidos y de Europa,
que no necesariamente son los mismos. Entonces, ¿cómo aquí puede que se vea un poco quién está con quién o que se vea mucho más claro a dónde cada cual ala la sardina? Definitivamente. Yo creo que los ucranianos, sobre todo el nuevo gobierno ucraniano, debió haber sido estratégico, sobre todo en términos de garantizar la seguridad y la integridad de los grupos rusos en Ucrania, por lo menos para diluir cualquier tipo de respuesta que puedan articular los rusos en ese renglón. Y claro está, es un momento en que si la cosa se empeora, y sabemos que está empeorando exponencialmente, probablemente Ucrania se encuentre solo. No creo que haya ambiente de intervención de otros países. No, porque eso implicaría una intervención de la OTAN. La OTAN está liderada por los Estados Unidos, y Estados Unidos, a mi juicio, está muy fatigado por las dos aventuras que ha tenido en el exterior, particularmente en el centro de Asia, me refiero a Afganistán, y también el desacierto estratégico que cometió en Irak y en el que estuvo envuelto casi 10 años. ¿Está más cerca que lejos la intervención? Está más lejos, definitivamente, bastante lejos. No la creo posible. Incluso sanciones económicas a Rusia podrían ser, por lo menos para los europeos, un problema serio, porque más de un tercio de las importaciones de petróleo hacia Europa, ¿verdad? De las importaciones de petróleo y de gas natural vienen de Rusia. Y eso podría ser un problema considerable para los europeos. Muy interesante, y yo creo que es tema para una próxima ocasión, el hecho de que los rusos en alguna medida también quieren llegar a Venezuela con unas bases, y eso nos presenta a nosotros otro escenario que yo creo que debemos discutir en un futuro muy cercano. Claro que sí, definitivamente. Gracias por estar con nosotros, profesor. Seguro. Vamos a la pausa, pero en breve, experta en geriatría explica cómo prevenir y minimizar las caídas de envejecientes en sus hogares, incluso cuando viven muy solos. Recuerden que este programa se transmite en vivo por la web todos los días. Conéctese ahora mismo a través de www.sistematv.com.